Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer la clase correspondiente a la semana 4, que no pudimos tener debido a las Olimpiadas. Muy bien, en la semana 4 nos tocaba ver un tema crucial para poder realizar nuestro proyecto, que es el momento de una fuerza. Muy bien, vamos a ver la definición y qué cosa es o a qué llamamos el momento de una fuerza. Recuerda que cuando hablamos de fuerzas, comentamos en clase que las fuerzas podían provocar algunas reacciones en el cuerpo. Una de ellas es romper su estado de reposo y moverlo. Otra de ellas es que no pase nada. ¿Se acuerdan cuando presionaba verticalmente hacia abajo una carpeta? No le pasaba nada a pesar de que yo le aplicaba una fuerza. Otra cosa también que puede pasar al aplicar una fuerza es que se deforme el objeto. Muy bien, pero hay algo que no hemos llegado a ver todavía. Y es el tema del momento de la fuerza o también podríamos llamarlo el giro del objeto. En nuestro estudio de la física, todos los objetos en cinemática, en estática y en todos los objetos que hemos estudiado, estábamos asumiendo que no podían girar. Para que toda nuestra física que hemos aprendido hasta el día de hoy funcione, hemos trabajado con objetos que no pueden girar. Pero a partir de ahora vamos a trabajar con objetos que sí pueden girar y ese giro es llamado momento de una fuerza. Muy bien, motivación. Vamos a ver un pequeño simulador y vamos a hacer algunas preguntas. Acá dice, ¿por qué al poner dos objetos del mismo peso la barra se inclina? ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver. Tenemos un simulador de un balancín en la parte de aquí. Voy a agarrar una pesa de 20 kilogramos. Muy bien. Y la voy a poner por acá. Esto es 20. Y voy a agarrar otra de 20 kilogramos, pero la voy a poner por acá. Entonces la pregunta es, si de acuerdo a mi condición de equilibrio tengo el mismo peso a la derecha o a la izquierda, ¿por qué se tiende a inclinar hacia la izquierda si ambos pesos son lo mismo? Bueno, al haberle agregado la propiedad de poder hacer giro a este balancín, vemos que la distancia al eje de giro juega un papel fundamental con respecto a dicho giro. Si están a la misma distancia no pasaría nada, ¿no? Ahí. Pero si uno de ellos está a mayor distancia, entonces caerá o girará para dicho lado. Si está a menor distancia, girará para el lado contrario, ¿no? Así. Ahí. Muy bien. Entonces, esto no es solamente fuerzas, sino ya es una propiedad del cuerpo llamado momento de una fuerza o torque. Ahora, la pregunta, en este caso, ¿se cumple la primera ley de equilibrio? Acá podemos ver que en el instante que yo ponga esto, se cumple la primera ley de equilibrio. Porque si bien esto está girando, este objeto no se traslada, no se mueve ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha. Por lo tanto, está cumpliendo la primera ley de equilibrio. Pero entonces, si cumple la primera ley de equilibrio, ¿por qué se mueve? Bueno, hay que recordar que cuando hablamos de la primera ley de equilibrio, o la primera condición de equilibrio, mejor dicho, eh, esta cumple para objetos estáticos. ¿Pero en qué sentido estáticos? Que no se trasladen, que no se muevan del punto A al punto B. Y técnicamente el balancín no se está trasladando para ningún sitio, solo está girando sobre un eje de rotación. Es por esto que ahora nos falta o nos hace falta una segunda condición de equilibrio, que es básicamente que el cuerpo no se traslada, pero tampoco no gire. Muy bien, esto lo vamos a ver después. Listo. Y la tercera pregunta es, ¿la barra tiene alguna propiedad diferente a los cuerpos que hemos analizado hasta ahora? Bueno, ya lo dije. Los cuerpos que hemos analizado hasta ahora en todo nuestro estudio de la física no podían girar. A partir de ahora tienen esa nueva función que es girar. Muy bien. Listo. Entonces, se cumple con la primera ley de equilibrio porque la barra se mueve, ya lo dije, porque no se está trasladando de un lugar a otro, simplemente está girando sobre su eje. Muy bien. Propósito de la sesión será conocer lo que es el momento de una fuerza y ser capaz de reconocerlo en un caso contextualizado. ¿Qué es el momento o torque de una fuerza? Que es una forma un poco más elegante de decir giro.
Es una expresión vectorial. Al decirte que es una expresión vectorial, quiere decir que tiene módulo, dirección y sentido. Mide el efecto de giro producido por una fuerza. Entonces tiene que haber tres elementos mínimo para que pueda haber momento o torque de una fuerza. Lo primero sería el punto de giro, que sería este. Y tiene que tener nombre, ¿no? Le voy a llamar O. El punto de giro O. Ese es el punto de giro. Luego tiene que haber un cuerpo alargado, como una barra, llamado brazo de momento o brazo de palanca, ¿no? Que se refiere más que nada al cuerpo alargado de cierta longitud. Y finalmente tiene que haber una fuerza, llamémosle a esta fuerza F, ¿no? Y tiene que ser aplicada en alguna parte de este objeto alargado, de este brazo de palanca o brazo de momento. Pero eso sí, para que la fórmula funcione tiene que tener un ángulo de 90 grados con respecto a la barra. Si no, no funciona la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Básicamente, primero la nomenclatura. La fórmula se escribe así. M de momento. Abajito como subíndice estaría O, porque el centro de giro lo hemos llamado O. Y arribita estaría a qué fuerza pertenece ese momento. Porque cada fuerza aplicada al brazo de palanca o a la barra puede tener o está produciendo cierto momento. Profe, si quiero sacar el momento total, pues primero tienes que agarrar y ver y sumar todas las fuerzas que se aplican en la barra o en el brazo de palanca o en el brazo de momento. Y una vez sumadas, ahí recién aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, de esa forma. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Es fácil. La fórmula es fuerza por distancia. Bueno, en este caso le he llamado longitud, ¿no? Pero es lo mismo. Fuerza por longitud. Es fuerza por longitud. Y la unidad en la que se mide son los newton por metros o newton metros. Así se mide el momento de una fuerza en newton metros o newton por metros. Y se saca multiplicando la fuerza aplicada por la longitud. Muy bien. Entonces ya como sabemos hallar el momento de una fuerza, ahora tenemos que definir cuándo consideramos que esto es positivo y cuándo consideramos que es negativo. Si por ejemplo tenemos una barra, ¿no? Si tenemos una barra y esta barra, digamos que está así, ¿no? Aquí está el punto de giro y digamos que esta barra se le aplica una fuerza hacia arriba, ¿no? Digamos que va hacia arriba la fuerza, ¿no? Entonces, si yo aplico una fuerza hacia arriba, la barrita se moverá para este lado, de esta forma. Y este sentido es un sentido antihorario. ¿Por qué se le conoce como antihorario? Porque está yendo en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Repito, si yo le aplico una fuerza hacia arriba a este brazo de palanca, siendo este su eje de giro, entonces hará este movimiento, que es el movimiento contrario al reloj, movimiento antihorario. Y si el movimiento es antihorario, el signo del momento de la fuerza será positivo. Si en cambio a este brazo de palanca con un punto de giro ubicado acá, lo aplico una fuerza para abajo, como puedes dar cuenta, el giro será para abajo y se asemejará a la dirección del giro de las agujas del reloj. Y ese giro se le llamará un giro horario. Muy bien, y los giros horarios en física casi siempre todos son negativos. Horario es negativo y antihorario es positivo. Negativo y positivo. Muy bien, ahora que ya sabemos calcularlo, que es lo más fácil del mundo, podemos resolver algunos problemas. Vemos en este brazo de palanca que mide 2 metros, ¿no? Desde el centro hasta el extremo, mide 2 metros. Y tenemos tres fuerzas que lo están, que lo están afectando. La primera que se aplica en el extremo derecho, que vale 20 newtons. La segunda fuerza es aplicada al medio de la barra o del brazo de palanca y mide 10 newtons. Y la tercera se aplica a lo largo del brazo de forma horizontal y mide 50 newtons. Vamos a calcular los momentos de estas tres fuerzas. Momento de la fuerza 1 con el centro de giro en O.
¿A qué sería igual? Aquí está la fuerza 1 y vale 20 newtons. Por lo tanto, acá sería 20 por la distancia desde el centro de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, que son 2 metros. Entonces, claramente sería 40 newton metros. Ese sería el valor del momento. Pero, ¿qué signo tiene? Bueno, el signo que va a tener, si tenemos, a ver, ¿dónde está? A ver, vamos a ver si se puede. A ver, hacia opuesto. Ahí está. Si la fuerza 1 está aplicándose hacia abajo, entonces la barra se va a mover hacia acá. Y si hago este movimiento, puedo ver que es el movimiento que hace las manecillas del reloj. Entonces, si va así y lo presiono para abajo, haría esto. Con lo cual es un movimiento horario. Y como es horario, este tiene que ser negativo. Por lo tanto, sería menos 40 newton metros. Ahora la fuerza 2 es de 10 newtons. Sería 10 por. Pero en este caso nos damos cuenta que la fuerza está aplicada en el centro, a la mitad de la barra, no en el extremo. Por lo tanto, la distancia desde el centro hasta la aplicación de la fuerza no es 2 metros, sino sería 1 metro. Por lo tanto, acá sería por 1. Y 10 por 1 sería 10 newton metros. Y ya nos podemos dar cuenta que acá sería más sentido antihorario, porque la barrita iría para arriba, ¿no? Y ese sentido sería antihorario. Y finalmente tenemos esta fuerza. Cuando tenemos una fuerza como esta, todo lo que tienes que hacer cuando tiene un sentido un poco extraño, que es horizontal, podemos verificar la siguiente regla, ¿no? Yo trazo la línea de acción de esta flecha. ¿Ya? Yo trazo la línea de acción, esta. ¿Ya? Yo trazo la línea de acción de este vector, ahí. Si esa línea de acción, o sea, la dirección de ese vector, choca con el centro de giro, entonces el momento de fuerza que realizará esta fuerza 3 de frente es 0 newton metros. De frente. Muy bien. Si la fuerza va así a lo largo del brazo de palanca, y si tú trazas la dirección de esa flecha y toca el centro, eso quiere decir que este hará un momento neutro o nulo. Muy bien. Entonces, eso es. Ahora un poco de teoría. Página 90, no se olviden de rellenar esto. Me dice, el momento de una fuerza también se denomina, ¿qué se denomina? Torque, ¿no? Ya lo vimos en el título. Las unidades de momento de una fuerza en el SI son newton por metros. Si la línea de acción de una fuerza pasa por el eje de giro, su momento es, ya lo acabamos de decir, nulo. Y por convención, un momento horario en esa dirección horario se considera negativo. Completa en la página 90 que esto es tarea de tablet. Entonces, magnitud física vectorial, que nos indica la capacidad que una fuerza tiene para producir un giro, el momento de una fuerza o momento. El momento de una fuerza se obtiene al multiplicar la fuerza por el brazo de palanca, su longitud, ¿no? La longitud del brazo de palanca. La unidad en el SI del momento es newton por metro. Para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de los momentos que actúan sobre él tiene que ser 0. Porque recuerda que esta sería la segunda condición de equilibrio, ¿no? En la primera condición de equilibrio, cuando la sumatoria de fuerzas es 0, simplemente evitas que se traslade de un lugar a otro. Pero cuando aplicas la segunda condición de equilibrio, es decir, la suma de todos los momentos de las fuerzas es 0, eso lo que quiere decir es que el objeto, además de no trasladarse, no va a girar. Y por último, por convención, un momento antihorario sería positivo. Página 90, cópienlo, yo lo voy a revisar como tarea de tablet, por favor no se olviden. Finalmente, en la actividad del aula sería, realiza un mapa conceptual de lo hecho el día de hoy sobre el momento de una fuerza. Este mapa conceptual, por favor, lo presentan en la semana 5, el día miércoles. Bien chicos, espero se haya entendido la clase y si ha quedado alguna duda, por favor me la hacen en la próxima clase. Muchas gracias chicos, hasta luego.